O al menos, eso pensaba yo todos los días mientras caminaba por los pasillos del colegio con la cabeza baja y los auriculares puestos, fingiendo que no me importaba. Yo era Isabela, 16 años, tercer año de secundaria, la chica de los suéteres grandes y las libretas llenas de dibujos que nadie miraba. No era fea, tampoco invisible. Pero en un lugar donde todos buscaban brillar, yo prefería pasar desapercibida. Mi mundo era silencioso, casi plano, hasta que él apareció. Un lunes cualquiera, con olor a marcador y café del kiosco, todo cambió. La profesora entró a clase con un chico al lado. Alto, moreno, con la mirada distraída y una expresión que mezclaba arrogancia y tristeza. Caminaba como si ya hubiera estado ahí antes. Como si no necesitara presentación. Clase, él es Elías. Se acaba de mudar de ciudad. Espero que lo reciban bien. Dijo la profe con su voz aburrida de siempre. Él no dijo mucho. Solo asintió, guardando las manos en los bolsillos. Y cuando la profe señaló el único lugar libre, que por supuesto era a mi lado, mi corazón se detuvo. Elías caminó hacia mí con paso lento. Me miró. Y me sonrió. Una sonrisa que no era perfecta, pero me atravesó como una canción que no sabías que necesitabas escuchar. ¿Te molesta si me siento aquí? Me preguntó con una voz grave, tranquila. Yo, estúpidamente, solo pude negar con la cabeza. Ni siquiera me salió un hola. Y en ese momento supe que mi historia estaba a punto de empezar, aunque yo no estuviera lista. No sé cómo explicarlo, pero hay miradas que no se te van más del cuerpo. Y ese chico, ese lunes, ese asiento vacío, fueron el inicio de algo que cambiaría todo. Porque yo era invisible. Hasta que él me vio. Auriculares y ahora dime tú. Bocadillo de diálogo. ¿Qué harías si el chico nuevo más misterioso del colegio se sentara justo a tu lado? Mi nombre es Isabela Ríos. Tengo 16 años, vivo con mi madre, mi abuela y mi gato, que, sinceramente, es el ser más dramático de esta casa. Mi padre, bueno, se fue cuando yo tenía 10. Nunca más volvió. A veces me manda mensajes por mi cumpleaños, pero yo ya ni los abro. No soy el tipo de chica que llama la atención. Nunca lo fui. Siempre preferí las esquinas del aula, las ventanas en los recreos, los cuadernos llenos de dibujos en lugar de palabras ruidosas. No me gusta hablar en voz alta. No me gusta correr en los pasillos. No me gusta que me miren demasiado. Mis días eran todos iguales. Me levantaba, tomaba mi café con leche en silencio, caminaba al colegio con los auriculares puestos, me sentaba en la última fila y pasaba las clases dibujando en lugar de tomar apuntes. Mi grupo de amistades era limitado. Estaba Cami, la única que me hablaba desde primero de secundaria, pero ella era muy de su mundo. Fiestas, moda, chicos, redes. A veces me arrastraba a su universo y otras veces me dejaba en paz. Yo lo agradecía. El colegio en sí era como una burbuja. Un lugar donde todo el mundo tenía un papel que interpretar. Estaban las populares, los deportistas, los aplicados, los que no sabían ni por qué estaban ahí. Y yo era el fondo del escenario. Pero eso cambió. El día que Elías se sentó a mi lado, algo se rompió dentro de esa rutina que tanto me protegía. Él no era como los demás. Tenía ese aire de alguien que ya había vivido cosas, que ya había sentido demasiado. Y lo disimulaba con un silencio que, para mí, era muy familiar. Durante las primeras clases que compartimos, no dijo mucho. Solo sacaba su cuaderno, hacía anotaciones que nadie más veía, y a veces dibujaba. Sí, dibujaba. Una tarde, mientras copiábamos lo de la pizarra, noté de reojo que hacía trazos pequeños, firmes. Yo conocía ese ritmo. Era como el mío. No pude evitar decir algo. ¿Tú también dibujas? Él me miró sorprendido. No esperaba que yo hablara, y mucho menos sobre eso. Sí, pero no se lo digas a nadie. No tengo cara de artista, ¿verdad? Sonrió de lado, con una ironía que me hizo sonreír también. Yo tampoco. Pero lo soy. ¿En serio? Asentí. Saqué mi cuaderno, lo abrí por una hoja cualquiera y se lo mostré. Elías lo miró. Con atención. No como quien lo hace por educación. Lo miró de verdad. Dibujas con el pecho, no con la mano, dijo. Y fue ahí donde empezó todo. No fue con un beso.
Ni con un me gustas. Ni con un mensaje. Fue con una frase que nadie me había dicho jamás. Después de ese primer intercambio, algo cambió entre nosotros. No fue brusco. No fue de golpe. Fue como cuando el sol empieza a salir y no te das cuenta hasta que ya estás rodeada de luz. Elías seguía sentándose a mi lado. Y yo, ya no fingía que no me importaba. Al contrario, empecé a contar los minutos para que llegara. A mirar la puerta del aula cada vez que alguien entraba. A ensayar en mi cabeza qué decirle si me saludaba primero. Y empezó a hacerlo. Primero con un hola. Después con un, ¿me pasas la hoja? Luego con un, ¿vas a la biblioteca hoy? Yo también voy. Y así, nos fuimos acercando. Una tarde, durante la clase de literatura, la profesora nos dio una tarea grupal, escribir un relato a partir de un sentimiento. Tenía que ser en parejas. Y antes de que pudiera mirar a otra persona, Elías ya me estaba mirando a mí. ¿Contigo está bien?, me preguntó. Mi corazón se agitó tanto que creo que incluso Cami me lanzó una mirada desde el otro lado del salón. Asentí. Y esa tarde fue mágica. Nos quedamos después de clase, en la biblioteca. Nos sentamos frente a frente, con una sola hoja en medio. Y nos miramos como dos personas que ya compartían un secreto. ¿Qué sentimiento quieres escribir?, le pregunté. Soledad, respondió, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque es lo que más conozco. Su sinceridad me desarmó. Pero no me alejó. Al contrario, quise saber más. Quise quedarme. Quise llenar esa soledad, aunque fuera un poco. Entonces, vamos a escribir sobre eso. Pero al final, el personaje no se queda solo. Él sonrió. Una sonrisa tímida, honesta. De esas que no se practican frente al espejo. Tú también conoces la soledad, Isabela. No respondí enseguida. Solo bajé la mirada, me encogí de hombros y susurré. La soledad y yo somos viejas amigas. Esa tarde escribimos un relato entre los dos. Una historia simple, pero real. Sobre dos personas que se encuentran por casualidad y, sin saberlo, se salvan mutuamente. No tenía nombres, pero éramos nosotros. Y cuando entregamos la tarea, supe que había pasado algo más que palabras en esa hoja. Había algo entre nosotros. No dicho, no forzado, pero vivo. Y por primera vez en años. Yo quería que alguien se quedara. No sé en qué momento exacto ocurrió. Solo sé que un día me descubrí esperando su risa. Buscando su silueta entre la multitud del pasillo. Soñando despierta con la forma en que me decía mi nombre. Isabela. Como si supiera que nadie lo había dicho así antes. Después de nuestro trabajo en grupo, todo se volvió más natural entre nosotros. Nos hablábamos en los recreos. Nos sentábamos más juntos en la biblioteca. Y a veces, cuando nadie miraba, él me tocaba la mano como por accidente. Pero yo sabía que no era accidente. Una vez, mientras hacíamos fila para el almuerzo, Elías me miró como si quisiera decir algo. Pero se quedó callado. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él se encogió de hombros y me soltó. Nada, solo que a veces me dan ganas de contarte todo. Pero no sé por dónde empezar. Esa frase se me clavó en el pecho. Porque yo sentía lo mismo. Pero no me atrevía. Una tarde, después de clases, llovía. El cielo estaba gris y la mayoría se había ido corriendo. Yo no tenía paraguas, así que me quedé en la puerta, esperando que parara. Y ahí apareció él, con su mochila roja al hombro y el pelo un poco mojado. ¿No te vas?, preguntó. Estoy esperando que pare. No quiero mojarme todo. Se quitó la chaqueta y, sin decir nada, la puso sobre mis hombros. Ven, te acompaño. Caminamos juntos bajo la lluvia, compartiendo un paraguas chiquito que apenas nos cubría. Nos rozábamos los brazos, las manos, el alma. Y yo no podía dejar de sonreír. En un momento, se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor de conocerte?, me dijo. ¿Qué? Que ahora no puedo dejar de pensarte. Me quedé en silencio, porque cualquier respuesta iba a traicionar lo que mi corazón ya estaba gritando. Yo tampoco puedo, dije al fin. Bajito, temblando, pero sincera. Llegamos a la puerta de mi casa empapados. Y por primera vez, me abrazó sin miedo. Sin excusa.
Sin duda. Yo no sabía si éramos algo. Pero sí sabía que mi mundo ya no era el mismo desde que él llegó. Y aunque todavía no lo admitía en voz alta, ya estaba enamorada. Después de aquella tarde bajo la lluvia, algo entre Elías y yo cambió. No fue una confesión formal. No fue un me gustas o quieres ser mi novia. Fue algo en la forma en que me buscaba con la mirada. En cómo me decía hola con una sonrisa torcida que solo usaba conmigo. En cómo se quedaba un poco más después de clases solo para caminar a mi lado. Éramos algo. Aunque nadie lo hubiera dicho. Y aunque, afuera, todo siguiera igual, por dentro, yo estaba en otro universo. Los días con él se volvieron mi parte favorita del colegio. Hasta las materias más aburridas tenían otro color si él estaba cerca. A veces me dejaba dibujos dentro de mi cuaderno, escondidos entre las hojas. Otros días, escribía frases sueltas en mi pupitre con lápiz. Hoy soñé contigo, pero no te vi bien. Quiero volver a dormir. Yo me moría. Literalmente. Y fingía normalidad. Pero Cami ya me había notado distinta. Isabela, ¿qué hay entre tú y Elías? Me preguntó un día sin rodeos, mientras compartíamos papas fritas en el recreo. Yo mordí una, fingí que pensaba, pero sabía exactamente lo que quería decir. Nada, todavía. Ella me miró con esa cara de no me mientas. Nada. ¿Y esos dibujos en tu cuaderno? ¿Y ese brillo en los ojos que nunca tenías? Me reí, porque Cami era así. Intensa. Pero también tenía razón. Está pasando algo, pero ni siquiera yo sé bien qué es. Pues si no lo defines tú, alguien lo va a hacer por ti, dijo ella, como si supiera más de lo que decía. Y no me equivoqué. Una semana después, comenzaron los comentarios en voz baja. Los susurros en los pasillos. Las miradas. ¿Viste cómo Elías y la rarita caminan juntos? Dicen que están saliendo. No pegan ni con goma. Al principio, intenté ignorarlo. Volví a mis auriculares. A mis dibujos. A mi silencio. Pero cuando lo vi a él mirando al suelo mientras alguien le decía, tú con ella, algo dentro de mí se rompió. No por él. Por mí. Porque otra vez, mi presencia era motivo de burla. Porque el cariño, cuando es real, no debería doler. Y porque por primera vez en mucho tiempo, yo no quería desaparecer. Esa tarde lo esperé afuera del aula, con el corazón latiendo rápido, con ganas de pedirle que se quedara, pero también con miedo de que me soltara. ¿Te molesta lo que dicen? Le pregunté, sin adornos. Elías me miró. No con vergüenza. Con pena. Con algo que no supe identificar al principio. Me molesta que te afecte. ¿Y a ti no? Estoy acostumbrado a que hablen. Pero tú no deberías estarlo. Yo no quiero esconderme, le dije. No más. Y fue ahí cuando su mano buscó la mía. Frente a todos. Frente a los que comentaban, los que juzgaban, los que reían. Entonces no te escondas. Porque yo tampoco pienso hacerlo. Y así, en medio del patio, rodeados de ruido, nos miramos. Como si por fin estuviéramos diciendo todo lo que veníamos callando. Después de ese momento en el patio, con su mano agarrando la mía sin miedo, todo cambió. O mejor dicho, todo se confirmó. Éramos algo. Ya no era solo intuición, ni gestos escondidos, ni palabras tímidas. Ahora éramos dos caminando juntos, a la vista de todos. Al principio, fue lindo. Los primeros días nos sentíamos invencibles. Nos mandábamos notas por debajo de la mesa. Nos reíamos en voz baja durante las clases. Y al final del día, siempre me esperaba para llevarme a casa, aunque eso significara caminar más. Yo flotaba. Literalmente. Era como si el mundo se hubiera pintado con colores nuevos. Como si por fin alguien me hubiera elegido sin condiciones. Pero claro, la gente no soporta ver felices a los que antes ignoraba. Las miradas volvieron, pero ahora eran más intensas. Y no todas eran de curiosidad. Un día, mientras entrábamos al salón, Camila se me acercó. Sí, mi amiga. O al menos eso pensaba. Isabela, ¿puedo hablar contigo sola? Nos alejamos un poco. Vi que Elías nos observaba de lejos, con el ceño fruncido. No quiero que te lo tomes a mal, pero, ¿tú confías en él? ¿En Elías? Sí. Es que, hay cosas que deberías saber. Y en ese momento,
El mundo se me encogió. Camila, con una calma dolorosa, me dijo que Elías había salido con una chica de su antiguo colegio, que se había ido sin terminar bien con ella, que muchos decían que era de los que usan y olvidan. Solo te lo digo porque te quiero, Isa. No quiero que te rompan el corazón. Y luego se fue. Así, como si me hubiera dejado caer de un cuarto piso y me diera un pañuelo para limpiar el polvo. Esa tarde, no hablé con Elías. No porque creyera todo lo que Camila dijo, sino porque tenía miedo de que fuera verdad, de que yo solo fuera la siguiente. Pero él lo notó. Claro que lo notó. ¿Qué pasó? Me preguntó al final de la clase. Nada. No me mientas. Hoy ni me miraste como siempre. Y ahí me quebré. ¿Me estás usando, Elías? Sus ojos se abrieron, confundidos, dolidos. ¿Por qué dirías eso? Porque dicen que lo has hecho antes. Que vas, te acercas, y luego te vas. Él bajó la mirada por un segundo. Pero cuando volvió a mirarme, lo hizo con la sinceridad de quien está harto de huir. Sí, fui idiota antes. No era el mismo. Estaba en otro lugar. Pero tú no tienes idea de lo que significas para mí. Se acercó, sin miedo. Me tomó las manos, con firmeza. No te estoy usando, Isabela. Me estoy enamorando de ti. Y ahí no pude más. Lo abracé. Fuerte. Como quien tiene miedo de perder algo precioso. Y él me abrazó de vuelta. Como quien promete, en silencio, no soltar jamás. Bocadillo de diálogo. ¿Alguna vez dudaste del amor de alguien por lo que te dijeron los demás? Cuéntame en los comentarios si ya te tocó defender lo que sentías. Dale like si crees que cuando alguien se está enamorando, se nota en los ojos. Y suscríbete al canal para continuar esta historia. Después de aquella tarde, en la que Elías me dijo que se estaba enamorando de mí, algo se rompió. Pero no para mal. Se rompió el miedo. Se rompió la distancia que aún quedaba entre nosotros. Desde entonces, empezamos a caminar diferente. No más dudas, no más disimulos. Sus mensajes eran más dulces. Mis respuestas, más valientes. Y nuestras miradas, ya no se escondían. Nos convertimos en esa pareja que todos empezaron a notar. Y aunque eso nos expuso más, ya no importaba. Compartíamos meriendas en el recreo. Intercambiábamos libros con frases subrayadas. Y nos quedábamos en videollamadas hasta que alguno se dormía con el celular en la mano. Era la primera vez que alguien me decía te extraño por mensaje. La primera vez que alguien me mandaba una foto del cielo diciendo hoy está del color de tus ojos. La primera vez que me sentía elegida de verdad. Pero entonces pasó algo que yo no esperaba. Algo que no tenía que ver con rumores, ni con envidia, ni con Camila. Mi mamá. Una noche, al verme sonreír como tonta mientras hablaba con Elías por el celular, se sentó frente a mí y me soltó. ¿Quién es ese chico? No supe cómo responder. Pero ella siguió. Te estás distrayendo, Isabela. Bajaste tus notas en matemáticas. Dejaste de ir a tus clases de arte los sábados. No quiero verte sufrir por alguien. No estoy sufriendo, mamá. Estoy bien. ¿Segura? Porque cuando uno se enamora a tu edad, muchas veces no ve lo que está dejando atrás. Y eso me quedó resonando en la cabeza. ¿Estaba dejando cosas por él? ¿Estaba perdiéndome a mí misma por estar con alguien más? No lo sabía. Pero empecé a pensar más. A dudar más. Y aunque no quería, empecé a alejarme un poco. Elías lo notó enseguida. ¿Te pasa algo? Me preguntó, mientras caminábamos por el pasillo, como siempre. No, solo estoy cansada. Mentí. Otra vez. Y me odié por eso. Esa misma noche, me mandó un mensaje. Si alguna vez quieres decirme algo, lo que sea, yo voy a escucharte. Pero por favor, no te alejes sin hablarme. Ya me pasó una vez, y me dolió más de lo que quiero recordar. Elías. Lloré. Sí. Porque entendí que el amor no se trata de solo sentir bonito. Se trata de estar. De hablar. De cuidar. Y en ese momento, supe que yo quería cuidarlo a él también. Al día siguiente, lo esperé en la entrada del colegio. Cuando lo vi llegar, fui directa. Necesito que sepas algo. Me miró, atento. Estoy empezando a sentir algo tan grande por ti, que me asusta. Pero no quiero dejar de sentirlo. Él sonrió.
Me abrazó. Y me susurró. No vamos a dejar que el miedo nos quite esto, ¿sí? Y yo asentí, con los ojos cerrados, con el corazón abierto, con la decisión tomada. No me iba a ir. A veces me preguntaba cómo era posible que alguien que había llegado tan tarde a mi vida ya se sintiera como si hubiera estado siempre. Con Elías, los días eran más suaves. Incluso los malos. Cuando todo me agobiaba, cuando las clases me saturaban, cuando mi madre empezaba a exigirme más de lo que podía dar, bastaba un mensaje suyo, una mirada suya, para recordarme por qué seguía intentando. Somos dos contra el mundo, me decía a veces. Y yo le creía. Porque así se sentía. Como si nada ni nadie pudiera tocar eso que habíamos construido juntos. Pero el mundo no se detiene para el amor. Llegó noviembre. Últimos meses del año. Y con eso, la presión de los exámenes finales, de las decisiones del próximo curso, de los planes que cada uno empezaba a atracar con su familia. Un día, Cami me abrazó fuerte en el pasillo. Ya me dijeron que Elías está pensando en cambiarse de colegio. ¿Qué? Pregunté, congelada. Sí, parece que su mamá consiguió trabajo en otra ciudad. No le respondí. No reaccioné. Solo me quedé parada en medio del pasillo, sintiendo como si alguien me hubiera arrancado el aire. Esa tarde, él no me escribió. Y yo tampoco. Era como si los dos supiéramos que algo estaba flotando entre nosotros, esperando a ser dicho. Pero ninguno tenía el valor de empezar. Hasta que, finalmente, él lo hizo. Tengo que contarte algo. Me citó en la biblioteca, ese lugar donde todo había empezado. Nos sentamos en el mismo rincón de siempre, entre estantes llenos de libros que ya no nos servían de refugio. Mi mamá recibió una propuesta de trabajo en otra ciudad. No está confirmado todavía, pero es probable. No dije nada, porque nada que dijera iba a cambiar o impedir aquello. ¿Cuándo te irías? Pregunté, intentando que la voz no me temblara. Al final del semestre. Silencio. El mismo que había sido nuestro aliado desde el primer día, ahora se sentía como una sentencia. ¿Y tú qué quieres hacer? Pregunté al fin. Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Y respondió con una honestidad que me partió en dos. Quiero quedarme. Pero también quiero acompañarla. No sé qué hacer, Isa. Lo único que tengo claro es que no quiero perderte. Y ahí fue donde sentí el miedo de verdad. Ese que no tiene forma. Ese que no avisa. Ese que aparece cuando te das cuenta de que no todo depende del amor. Los días siguientes fueron raros. Nos seguíamos viendo, nos seguíamos besando, nos seguíamos queriendo. Pero había una cuenta regresiva escondida en cada palabra. Como si estuviéramos viviendo nuestro final sin querer aceptarlo. Un viernes, mientras caminábamos de regreso a casa, Elías se detuvo de repente. Si me voy, ¿vas a seguir conmigo? No supe qué decir. Porque nunca había amado a distancia. Porque no sabía si tendría la fuerza. Porque no quería mentirle. Quiero intentarlo, le dije. Y era verdad. Y él me abrazó como quien agarra un recuerdo antes de que se pierda. Y yo lo abracé como quien sabe que amar también es tener miedo de perder. Nube contornado, ¿y tú? ¿Alguna vez viviste un amor que parecía tener fecha de vencimiento? Cuéntame en los comentarios si ya sentiste ese miedo de perder a quien más querías. Bocadillo de cómic de pensamiento. Dale like si crees que lo más valiente no es amar, sino no soltar, incluso cuando el camino se complica. Después de esa tarde, en la que Elías me preguntó si seguiría con él aunque se fuera, algo dentro de mí cambió. Ya no pensaba en él para siempre como una promesa lejana. Ahora pensaba en el hoy, en el ahora, en cada momento que todavía podíamos vivir juntos. Nos empezamos a ver más. Cualquier excusa era válida. Estudiar juntos, caminar hasta la parada, compartir un helado aunque hiciera frío. Él me escribía más seguido. Yo le respondía más rápido. Éramos dos personas que sabían que su historia tenía un reloj encima, y aún así decidían escribirla hasta la última página. Una tarde me llevó a un parque que quedaba lejos del colegio, donde casi nadie iba. Nos sentamos bajo un árbol, y él sacó algo de su mochila. Un cuaderno. Pequeño, negro, con la tapa llena de rayones y dibujos. Es mío, dijo. Lo uso desde que tengo 13. Escribo cosas ahí. Pensamientos, canciones,
Ideas locas que nunca muestro. Me lo pasó. Temblando. ¿Quieres leer algo? Yo lo miré. No sabía qué decir. ¿Confiaba tanto así en mí? Abrí el cuaderno con cuidado. En la primera página decía: a veces me siento como si llevara una tormenta dentro. Pero desde que ella llegó, todo empezó a calmar. Seguí leyendo. Y me di cuenta de que había escrito sobre mí. Sobre mis ojos, sobre mis dibujos, sobre cómo me sentaba con las piernas cruzadas y cómo decía su nombre bajito cuando estaba distraída. Mi corazón no podía más. Sentía que se me salía del pecho. Elías, esto es lo más bonito que alguien ha hecho por mí. Él se encogió de hombros, con esa sonrisa tímida que me mataba. Quería que tuvieras algo de mí, si me voy. Lo abracé, sin pensar, sin miedo, y supe que estaba completamente, rotundamente, enamorada. Pero cuanto más real se volvía nuestro amor, más se sentía el peso de lo inevitable. El traslado de su madre se había confirmado. Ya había fecha. Elías se iría en 3 semanas. Y por más que intentábamos hacer que cada día fuera eterno, no lo era. El tiempo corría. Las horas pasaban. Los te veo mañana se volvieron, ¿cuántos días quedan? Y la idea de despedirnos se volvió una sombra que nos seguía a todos lados. Una noche, mientras hablábamos por videollamada, le pregunté: ¿y si esto no funciona? Elías guardó silencio. Después suspiró. Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Y que lo que tuvimos fue real. Más real que muchas cosas que duran años. Yo asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Te voy a extrañar antes de que te vayas. Y yo te voy a querer aunque esté lejos. Las últimas semanas con Elías fueron una mezcla de risa y llanto. De te amo entre suspiros y silencios compartidos. De roces de manos que querían quedarse pegadas para siempre. Cada día, al entrar al aula y verlo en su silla, sentía una punzada en el pecho. Porque sabía que me estaba quedando sin él, poco a poco. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Pero aún así, decidimos no hablar más del final. Solo vivir. Empezamos a hacer pequeñas cosas que antes no hacíamos. Como escribirnos cartas a mano. Llevarnos dulces envueltos en papel con mensajes secretos. O hacer una lista de cosas que tenemos que hacer juntos antes de que te vayas. Visto grueso negro, comer algo picante sin tomar agua. Visto grueso negro, tomar fotos ridículas en el baño del colegio. Visto grueso negro, dibujar uno en el brazo del otro con marcador indeleble. Visto grueso negro, besarnos debajo de la escalera vieja, la que nadie usa. Era como si estuviéramos dejando huellas nuestras en todos los rincones del lugar. Como si quisiéramos que el colegio recordara que nosotros fuimos reales. Un día, mientras estábamos en la biblioteca, Elías me dijo algo que nunca voy a olvidar. Si pudiera congelar un momento en el tiempo, sería este. Estábamos ahí, entre libros, con mi cabeza en su hombro, sus dedos jugando con los míos, y todo en silencio. Y sí, también quise congelarlo. Quise gritarle al universo: «Detente». Todavía no. Pero el universo no escucha. A una semana de su partida, algo dentro de mí empezó a romperse. Dormía poco. Comía sin ganas. Y cuando llegaba al colegio, cada paso me parecía una despedida. Él lo notó, claro. Y me abrazaba más. Me miraba más. Me repetía frases como: «Estoy contigo aunque me vaya. Esto no es el final. Te voy a llevar en cada parte de mí». Pero yo no quería estar en sus recuerdos. Quería estar a su lado. Una tarde, no pude más. Nos vimos en nuestro rincón habitual, la banca detrás de la biblioteca. Me senté y le dije sin rodeos: «No estoy lista para perderte, Elías». Él me miró. Con tristeza. Con amor. Con ese nudo en la garganta que ninguno de los dos podía tragar. Yo tampoco estoy listo para irme. Pero tengo que hacerlo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a hacer que pase. Como sea. A la distancia. Por mensajes. Por llamadas. Por lo que sea. Pero yo no quiero dejar de ser tuyo. Y aí lloré. Porque escuchar iso doía e curaba ao mesmo tempo. Porque ele também tinha medo. E mesmo assim, quería ficar, da única forma que podía. Amando, mesmo de longe. Bocadillo de diálogo. ¿Alguna vez sentiste que amabas tanto a alguien que el mundo te quedaba chico para contenerlo? Cuéntamelo en los comentarios,
quiero saber cómo sobreviviste a una despedida que no querías. Nube de lluvia, dale el like si también abrazaste fuerte a alguien, solo para evitar que el tiempo lo soltara. Y suscríbete al canal para seguir esta historia, que ahora camina directo hacia el momento más difícil. Uno solo. 24 horas. 1440 minutos. Un parpadeo, si lo comparabas con todo lo que habíamos vivido. Una eternidad, si pensabas en lo que venía después. El colegio ya no era el mismo. La gente hablaba menos. Los que sabían que Elías se iba, nos miraban con una mezcla de ternura y lástima. Y yo ya no quería llorar. Pero todo dentro de mí parecía estar preparándose para romperse. Ese viernes, hicimos lo que sabíamos que sería nuestro último recorrido juntos por los pasillos. Fuimos al aula, a la biblioteca, al patio, a nuestro banco. Y después, caminamos hasta la parada de bus donde siempre nos despedíamos al final del día. Pero esa vez, nadie se movió. Nos quedamos ahí, parados. El mundo pasaba alrededor. Autos, alumnos, risas, bocinas. Pero nosotros estábamos congelados. No quiero subirme a ese bus mañana, me dijo. No quiero dejarte subir, le respondí. Nos miramos. Y en nuestros ojos estaba todo. Cada risa, cada dibujo, cada carta, cada promesa muda, cada beso robado. Cada pedazo de nosotros. Esa noche, no dormí. Me acosté con su cuaderno sobre el pecho, leyendo una y otra vez la parte donde escribía. No sé cómo se dice, te extraño, antes de que alguien se vaya. Pero si existe una forma. Es esta. Cerré los ojos. Y lo sentí. Como si estuviera ahí. Como si su voz todavía me hablara en susurros al oído. Al día siguiente, sábado por la mañana, él se iba. Y yo fui a despedirlo. Me paré frente a su casa con una bufanda que él me había regalado. Y cuando lo vi salir con su mochila, algo dentro de mí gritó: ¡corre! ¡Deténlo! Pero no lo hice. Me quedé firme. Me quedé fuerte. Porque él ya estaba suficientemente quebrado por dentro. Se acercó despacio. Me abrazó. Y fue el abrazo más largo y silencioso de toda mi vida. Te amo, Isabela. Y yo a ti, Elías. Nos separamos solo para mirarnos. No me digas adiós. No es un adiós, es un espérame, punto. Y así se fue. Con lágrimas en los ojos. Con el corazón partido. Pero con mi nombre grabado en su alma. Ese día, el mundo siguió. Los autos pasaron. Los pájaros cantaron. Las clases no se detuvieron. Pero yo me quedé parada en esa vereda, sabiendo que una parte de mí se había ido con él. El lunes después de su partida fue el más largo de mi vida. Entrar al colegio y no verlo en la entrada. Buscarlo sin querer en su silla vacía. No encontrar su letra en el borde de mi pupitre. No sentir su risa ahogada en medio de una clase aburrida. Todo eso era como si el mundo me dijera, una y otra vez: ya no está. Pero una parte de mí no lo aceptaba. Me puse sus dibujos en la tapa del cuaderno. Usé su bufanda durante toda la semana, aunque no hiciera frío. Y guardé su cuaderno, el negro, debajo de mi almohada, como si eso me conectara con él en los sueños. Los primeros días, hablamos mucho. Mensajes sin parar. Audios de madrugada. Videollamadas eternas donde ninguno quería colgar primero. ¿Me extrañas?, me preguntaba él con voz baja. Desde que cerré la puerta el sábado, respondía yo. Nos contábamos todo. Lo que comíamos, lo que soñábamos, los profesores nuevos, los lugares nuevos. Era como intentar construir un puente con las manos desnudas. Y funcionaba. Por un tiempo. Pero entonces, empezó a doler de otra forma. Un día no respondió tan rápido. Después fueron 2. Y luego, ya no me llamaba por las noches, como antes. Yo no quería pensar mal. Sabía que estaba adaptándose, conociendo gente nueva, empezando de cero. Pero eso no evitaba que mi corazón se apretara cada vez que su nombre aparecía sin una notificación azul al lado. Empecé a sentirme sola otra vez. Cami intentaba animarme. Me decía que saliéramos, que distrajera la mente, que lo esperara sin cargarme tanto. Pero, ¿cómo se espera a alguien que se llevó parte de ti? Una tarde, mientras caminaba sola por los pasillos,
pasé por la biblioteca. Entré, casi por inercia, y fui directo a nuestra banca. Vacía, fría, silenciosa. Me senté. Y por primera vez desde que se fue, lloré de verdad. Sin contenerme. Sin disimular. Sin auriculares puestos para fingir que todo estaba bien. Él me hacía falta. Y tenerlo solo a través de una pantalla ya no me bastaba. Esa noche le escribí. Siento que estamos cada vez más lejos. Y me da miedo perderte incluso sin que lo digas. Solo quiero saber si todavía estás ahí. Conmigo. Aunque sea de lejos. Isa. Pasaron horas sin respuesta. Mi pecho pesaba. Mis manos temblaban. Hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, llegó su mensaje. Perdón por el silencio. No es que me haya ido. Es que no sé cómo estar tan lejos de ti sin romperme. Elías. Y ahí entendí algo. No éramos los únicos sufriendo. Él también estaba intentando. Él también me extrañaba. Él también estaba luchando contra un mundo que nos había separado antes de tiempo. Así que, en lugar de pedirle más, decidí escribirle menos, pero amarle más. Desde aquí. Desde lejos. Desde donde pudiera. Después de aquel mensaje a las 2 de la madrugada, algo entre nosotros cambió. No fue un quiebre. Tampoco una reconciliación total. Fue más bien, una adaptación triste. Nos seguíamos hablando. Pero ya no todos los días. A veces solo mensajes breves. Te pensé hoy. Soñé contigo. Vi algo que me recordó a ti. Y aunque cada palabra suya seguía tocándome el alma, yo no podía evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? En el colegio, mi rutina volvió a ser silenciosa. Me sentaba sola, escuchaba música, dibujaba. Pero ya no era igual. Mis dibujos tenían sombras. Mis pensamientos eran más grises. A veces, Cami me arrastraba a salir. Me hablaba de chicos, de fiestas, de cosas que antes ni me interesaban. Y un día, sin avisar, me dijo algo que no supe cómo digerir. Isa, tú todavía estás esperando a alguien que ya no sabe si puede volver. Él no me ha dejado. No, pero tampoco está realmente contigo. Sus palabras me dolieron, porque eran ciertas, y porque una parte de mí las había pensado, pero nunca dicho en voz alta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en Elías, en nuestra historia, en cómo empezó con una mirada tímida en clase, en cómo creció entre libros, lluvia y dibujos, y en cómo ahora sobrevivía a pura voluntad. Tomé su cuaderno negro. Lo abrí en una página que aún no había leído. Cuando la distancia llega, el amor se pone más callado. Pero sigue ahí, en cada cosa que no decimos, en cada silencio compartido. Yo sigo contigo, aunque no se note tanto. Y lloré, porque yo también seguía con él. Pero me estaba empezando a doler estar tan sola, amando tanto. Pasaron días, una semana, y él no escribió. Yo tampoco. Era como un juego sin reglas. Esperar sin saber si debías insistir. O si era mejor aceptar el silencio como respuesta. Hasta que un viernes, en plena clase de literatura, mi celular vibró. Un mensaje. De Elías. ¿Estás ahí? Mi corazón se agitó. Siempre estuve. Él respondió. ¿Puedo llamarte esta noche? Hay algo que necesito decirte. Algo importante. Y entonces supe que algo se estaba por romper. O algo se estaba por transformar. Pero lo que fuera, ya no había forma de evitarlo. Ese viernes, no pude concentrarme en nada. No escuché a los profesores. No tomé apuntes. No dibujé. No hablé. Solo pensaba en él. En ese hay algo importante que necesito decirte. En esa llamada que podía cambiarlo todo. Llegué a casa, me encerré en mi cuarto, apagué las luces. Me puse los auriculares, como cuando era invisible. Pero esta vez, ya no quería desaparecer. Solo quería no romperme. A las 9:17, mi celular vibró. Era Elías. Respiré hondo y contesté. «Hola», dije con la voz apenas audible. «Hola, Isa». Su voz sonaba diferente. Como si hubiera llorado. Como si estuviera sosteniéndose fuerte para no desmoronarse. «¿Estás bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quería que lo supieras por mí, antes de que alguien más te lo diga,
o antes de que lo intuyas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Me dijeron que el año que viene nos mudamos de nuevo. Pero esta vez, no es cerca. Es a otro país. Muy lejos. Muy lejos de ti. Silencio. No pude hablar. Solo respiraba, como si eso fuera suficiente para no colapsar. Isa, yo no sé cómo se hace esto. No sé cómo soltar lo más bonito que me pasó. No sé cómo despedirme de ti. Porque no quiero hacerlo. Lloré. No pude evitarlo. Las lágrimas caían mientras escuchaba su voz del otro lado del mundo. Una voz que siempre me había salvado. Y que ahora me estaba diciendo adiós. ¿Quieres terminar? Logré decir, con la voz quebrada. No. No quiero. Pero tampoco quiero prometerte algo que no sé si puedo sostener. Y tú no mereces eso. Tú mereces algo completo. Presente. No un amor que vive de recuerdos. Mi alma se quebró. Porque yo lo entendía. Lo odiaba. Pero lo entendía. Entonces, esto es un adiós. Él tardó en responder. Esto es, hasta que la vida nos vuelva a cruzar. Punto. Y en esa frase, supe que no me estaba soltando por falta de amor. Me estaba soltando por amor. Nos quedamos en silencio. Solo respirando al mismo ritmo. Como si así intentáramos quedarnos el uno en el otro un poquito más. Antes de colgar, dijo. Siempre voy a escribir sobre ti. Porque fuiste más que una historia. Fuiste mi parte favorita. Y entonces, se cortó la llamada. Y con ella, se cerró un capítulo. Uno que todavía dolía, pero que iba a vivir para siempre dentro de mí. Corazón roto, ¿alguna vez tuviste que soltar a alguien que amabas porque la vida lo exigía? Bocadillo de diálogo, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte y abrazarte con palabras. Vela, dale like si alguna vez viviste una despedida que no querías, pero sabías que era lo correcto. Y suscríbete al canal para seguir esta historia. Los días siguientes a la llamada fueron como caminar por un pasillo oscuro sin saber dónde estaba la salida. Todo era lento, pesado, silencioso. La mañana después de decirnos adiós, no quise levantarme de la cama. Mi mamá entró a mi cuarto, me vio envuelta en la sábana, abrazando el cuaderno negro de Elías, y no dijo nada. Solo me acarició el cabello, como si supiera que ese dolor no tenía cura inmediata. Volví al colegio porque no podía faltar más. Pero mi cuerpo estaba, y mi alma no. Pasaba las clases mirando por la ventana. Comía sin saborear. Cami intentaba hablarme, pero yo solo asentía. Era como si me hubieran apagado desde dentro. Una tarde, volví sola a la biblioteca. La banca estaba vacía. Me senté y abrí el cuaderno por una hoja al azar. Ahí estaba su letra. Una frase escrita con trazo apurado. Si algún día ya no puedo escribirte, prométeme que vas a seguir dibujando. Porque en tus dibujos, todavía vamos a existir. Y rompí. No solo en lágrimas. Rompí la barrera que yo misma me puse para protegerme. Porque fingir que ya no lo amaba era tan inútil como intentar dejar de respirar. Ese mismo día, volví a dibujar. Después de semanas, dibujé su sonrisa. Su mirada entrecerrada cuando pensaba. La forma en que escribía con la cabeza inclinada. Cada trazo era una parte de mí diciendo: te sigo amando, aunque no estés. Las semanas pasaron. La gente dejó de preguntar por él. Cami empezó a invitarme a cosas nuevas. Alguien incluso me dijo que había un chico de otro curso que quería conocerme. Y yo sonreía. Pero en el fondo, algo seguía intacto. Un espacio que no se llenaba. Una historia que no se cerraba. Porque Elías no era solo un ex. Era mi primera vez sintiendo todo de verdad. Era mi refugio. Mi caos. Mi paz. Una noche, mientras intentaba dormir, me llegó una notificación. Era un correo electrónico. De él. Asunto: para cuando me extrañes demasiado. _Isabela. No sé si vas a leer esto hoy, mañana o dentro de un mes. Pero lo escribí porque sé que algún día te va a doler mucho. Y vas a querer cerrar los ojos y volver a ese banco, a esa banca, a ese instante donde todo empezó. Quiero que sepas que yo también vuelvo ahí cada vez que cierro los míos. Y si alguna vez el mundo te da vuelta, recuerda esto. Tú me enseñaste que alguien como yo también podía ser querido de verdad. Nunca voy a dejar de agradecértelo. Con amor. Elías_. Lloré.
Claro que lloré. Pero también sonreí. Porque incluso lejos, incluso con el tiempo en contra, él seguía cuidándome. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaban. Las clases seguían. La gente reía. Y yo, poco a poco, empecé a volver a mí. No del todo. No como antes. Sino como una versión nueva. Una Isabela que había amado tan fuerte, que ya no podía ser la misma. Volví a dibujar. Pero ya no solo a él. Empecé a llenar mis cuadernos con lugares imaginarios. Rostros sin nombre. Cielos partidos en dos colores. Dibujaba como si cada línea fuera una forma de respirar. Y empecé a escribir también. Palabras sueltas. Frases en hojas arrancadas. Diálogos que tal vez algún día serían parte de un libro. ¿Desde cuándo escribes?, me preguntó Cami una tarde. Desde que me quedé sin a quién hablarle, le respondí. Y ella solo me abrazó. En mi habitación, aún guardaba todo lo que era de Elías. La bufanda, el cuaderno, las cartas. Pero ya no lloraba al verlas. Ahora las miraba como quien cuida algo valioso. No como quien se aferra a lo que ya no puede tocar. Porque Elías, aunque no estaba, seguía viviendo en cada parte de mí. En cómo miraba el cielo antes de dormir. En cómo prestaba atención a los silencios de los demás. En cómo aprendí a decir lo que sentía, aunque me temblara la voz. Un día, me invitaron a leer algo en clase de literatura. El tema era una experiencia que cambió tu vida. Y sin pensarlo mucho, llevé un texto que había escrito hacía poco. Subí al frente. Todos me miraban. Y leí. Él llegó como una casualidad. Y se fue como una herida. Pero en el medio, me enseñó que merezco ser vista. Que alguien como yo, callada, invisible, torpe, también puede ser la razón por la que alguien escribe. No sé si nos volveremos a encontrar. Pero si alguna vez lees esto, quiero que sepas, yo también sigo escribiéndote. En mis sueños, en mis dibujos, en todo lo que soy ahora. Gracias a ti. Silencio. Nadie aplaudió enseguida. Solo se quedaron quietos. Tal vez porque por primera vez, yo había hablado de verdad. Cami lloraba. Un profesor me sonrió. Y al volver a mi asiento, me sentí ligera, no porque lo hubiera olvidado, sino porque por fin lo estaba recordando sin dolor. Esa noche, abrí el correo de Elías, no para responder, sino para leerlo una vez más, como quien acaricia una cicatriz que ya no arde. Y entonces escribí en mi diario. Ya no duele como antes, pero todavía te quiero como siempre. Y supe que estaba sanando. La vida no se detiene, ni por el amor, ni por el dolor. Y un día, sin darte cuenta, te despiertas y ya no piensas en esa persona apenas abres los ojos. Eso me pasó a mí. No porque hubiera dejado de amar a Elías, sino porque por fin estaba volviendo a amarme a mí. El colegio se sentía distinto ahora. Ya no era un lugar lleno de recuerdos tristes. Ahora era un lugar donde yo había vivido algo real. Volví a hablar más con Cami. Salíamos los viernes. Íbamos a exposiciones de arte. Comíamos helados sentadas en la vereda como cuando éramos niñas. Y una tarde, ella me lo dijo sin rodeos. Me alegra verte volver. No volví igual, le respondí. Volví con cicatrices, pero también, con algo más claro. Sé lo que quiero. Y sé cómo quiero ser amada. Ella sonrió. Y me abrazó como solo una amiga de verdad sabe hacer. Pasaron semanas. Y en una clase nueva, de creatividad escrita, conocí a alguien más. No era como Elías. Se llamaba Julián. Era tranquilo, muy observador, con manos siempre manchadas de tinta. Al principio, no hablábamos mucho. Pero poco a poco, fue preguntando cosas. Pequeñas, sin presión. ¿Ese dibujo es tuyo? ¿Te gusta escribir también? ¿Te puedo leer algo que hice ayer? Y yo, sin saber cómo, empecé a sentir esa ligera electricidad en el pecho. No era amor. Todavía no. Pero sí era una semilla. Una que no hubiera podido brotar si no hubiera sanado antes. Un día, Julián me invitó a un taller de arte abierto. Dudé. Miré el cuaderno negro de Elías. Lo abrí, pasé las páginas hasta una al azar. Y ahí estaba. _, cuando alguien te mire con la calma con la que tú miras al mundo.
No tengas miedo. No será traición. Será evolución. Guión bajo. Cerré el cuaderno. Sonreí. Y fui al taller. Julián no intentó reemplazar nada. No quiso llenar ningún espacio. Solo se sentó a mi lado. Me escuchó. Y dibujó conmigo sin decir demasiado. Y en ese silencio, entendí algo. Elías había sido mi primera luz. Pero yo no estaba destinada a vivir a oscuras después de él. No se trata de olvidar. Se trata de vivir de nuevo. Con lo que se aprendió. Con lo que se sintió. Con todo lo que aún late por dentro. Ya no contaba los días desde que Elías se fue. No porque hubiera dejado de pensar en él, sino porque por fin estaba ocupada pensando en mí. Mi cuarto seguía igual. El cuaderno negro seguía en la repisa. Pero ahora lo abría menos. No por rechazo. Por respeto. Porque había aprendido a dejarlo descansar. Con Julián, las cosas eran distintas. Más suaves. Sin tanto fuego, pero con mucho cuidado. No había urgencia. No había promesas eternas. Solo presencia. Y eso, después de tanto, era lo que más necesitaba. Una tarde, caminábamos por el parque. El mismo donde una vez dibujé sola por horas, cuando me sentía rota. ¿Tú estuviste con alguien antes? Me preguntó Julián, sin rodeos. Lo miré. No con miedo. Con claridad. Sí. Se llamaba Elías. Y fue. Todo. Él asintió. No se incomodó. No hizo preguntas innecesarias. Me gusta que me lo digas así. Sin disfrazarlo. Es que no quiero borrarlo. Quiero recordarlo desde la paz. Porque él me enseñó a verme. Y eso, nadie me lo había dado antes. Entonces, gracias a él, hoy estás aquí. Y sonreí. Porque sí. Gracias a Elías, hoy sabía quién era. Y sabía que merecía. A veces, lo soñaba. Pequeños flashes. Su voz. Su sonrisa. Algún momento en el aula. La biblioteca. El banco donde todo empezó. Y en lugar de despertar con dolor, despertaba con ternura. Porque ya no era herida. Era memoria. Y eso lo cambiaba todo. Me di cuenta de que no estaba cerrando una historia, sino escribiendo una nueva página. Una donde Elías ya no era el protagonista. Pero sí seguía siendo parte del prólogo. Una donde yo, por fin, era la que narraba. En mi diario, esa noche, escribí. No todos los amores son para quedarse. Algunos llegan para despertarnos. Y eso también es amor del bueno. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y me dormí con el pecho lleno. No vacío. Lleno de lo que fui, de lo que soy. Y de todo lo que todavía está por venir. Era una tarde de abril. El sol caía lento sobre los pasillos del colegio. Yo caminaba sola, con mis audífonos puestos, dibujando mentalmente todo lo que quería pintar ese fin de semana. Hasta que escuché mi nombre. No gritado. Dicho en voz baja. Pero con una voz que conocía tan bien. Que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré. Y ahí estaba. Él. Elías. Con el cabello más largo. Un poco más alto. Con una mochila colgando de un solo hombro. Y los mismos ojos. Los mismos ojos que una vez me vieron cuando nadie más lo hacía. No supe qué decir. No supe si correr, gritar, llorar, o quedarme ahí, congelada. Hola, Isa. ¿Qué? ¿Qué haces acá? Estoy de visita. Volvimos por unos días. Y necesitaba verte. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Pensé que estabas en otro país. Estuve. Pero regresamos por un asunto familiar. Y no podía estar tan cerca sin venir a verte. Aunque fuera solo para decirte. Gracias. Me quedé en silencio. Mirándolo. Sintiendo que todo lo que había guardado en un cajón se abría de golpe. Yo también pensé en ti muchas veces, le dije. Nunca dejé de hacerlo, respondió. Nos sentamos en el banco. Sí, nuestro banco. Y por unos minutos, volvimos a ser los mismos. ¿O no? Éramos otros, pero con la misma conexión. ¿Leíste el último correo que te mandé? Preguntó. Lo guardo como si fuera un pedacito de ti. Él sonrió. Y bajó la mirada. ¿Estás bien? Me preguntó, con ese tono suave que siempre me rompía y me curaba a la vez. Estoy mejor. Estoy creciendo.
Estoy empezando algo nuevo. No dije el nombre de Julián. No porque lo escondiera, sino porque Elías no era el pasado. Era parte del todo. Y él asintió, como si ya lo supiera. Antes de irse, me miró con los ojos húmedos. No vine a recuperar nada, Isa. Solo quería asegurarme de que estás bien. Y decirte que todavía te llevo en mí. Me acerqué. Le tomé la mano. Y le respondí. Y yo a ti. Siempre. No hubo beso. No hubo, vuelve conmigo. No hubo drama. Hubo paz. Porque a veces, cuando el amor fue real, el reencuentro no necesita ser principio ni final. Solo, un cierre bonito. Uno que no duele. Uno que abraza. Paquete, ¿alguna vez alguien del pasado volvió cuando menos lo esperabas? Bocadillo de diálogo, cuéntame si también tuviste ese reencuentro que no fue para empezar de nuevo, sino para cerrar en paz. Viendo las estrellas, dale like si crees que algunos amores vuelven, no para quedarse, sino para sanar. Y suscríbete al canal, porque el gran final de esta historia ya está llegando. Después de ver a Elías aquella tarde, algo dentro de mí se acomodó. No fue un volver. No fue un, y vivieron felices para siempre. Fue un estuvimos, nos amamos, nos cuidamos, y ahora estamos bien, aunque no estemos juntos. Y eso, aunque al principio me pareció poco. Con el tiempo entendí que era todo. Terminé el colegio. Lo hice con una sonrisa tímida, con Cami a mi lado, con mi cuaderno lleno de dibujos nuevos, y con un corazón que, aunque tuvo grietas, había aprendido a latir sin miedo. Con Julián, las cosas siguieron tranquilas. No era una historia de fuegos artificiales. Era una de esas historias suaves, que no hacen ruido, pero calientan en invierno. Y me di cuenta de algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. No necesitas olvidar para seguir. No necesitas borrar a alguien para amar de nuevo. Elías fue mi amor de película. Mi historia intensa. Mi primer te amo. Y Julián fue el comienzo de algo distinto. Tal vez más maduro. Tal vez más mío. Hoy, escribo esto desde mi cuarto. Tengo el cuaderno negro de Elías guardado en una caja. No porque ya no me importe, sino porque ya no me duele. A veces lo abro. Leo una frase. Sonrío. Y lo cierro otra vez. No con nostalgia, sino con agradecimiento. Porque él me enseñó a mirarme. A no esconderme. A decir lo que siento. Y eso, me lo llevo siempre. Si tú estás leyendo esto, y alguna vez amaste a alguien que ya no está, quiero que sepas algo. No fue en vano. No fue tiempo perdido. Fue semilla. Fue verdad. Fue amor. Y si duele, deja que duela. Pero después, sigue. Sigue con lo aprendido. Sigue con lo que ahora sabes. Sigue con lo que eres. Porque a veces, el final no es el punto. Es la historia que queda dentro de ti. Y la mía, aunque no terminó como en los cuentos, fue real. Y eso es suficiente. Rosa, ¿te sentiste identificado con esta historia? Cuéntame en los comentarios qué parte fue la que más te tocó. Bocadillo de diálogo, ¿cuál fue tu Elías? ¿Qué te enseñó tu historia? Corazón rojo, dale like si alguna vez amaste de verdad, aunque no haya sido para siempre. Y suscríbete al canal si querés seguir escuchando historias como esta.